Primer tema, ¿no?, de esta segunda hora de Más de Uno Madi Norte, que tiene que ver con el arte, exactamente con la exposición Ormus de la letona Alexia Olenika-Gulfer, que podemos ver hasta finales de julio en la Casa de Cultura de Miraflores de la Sierra. Es una exposición muy interesante que nos habla, pues, de la vida, de la belleza, de los niveles del alma, y que bueno, pues tenemos la posibilidad de conocer si nos acercamos hasta Miraflores de la Sierra. Y hoy tenemos el placer de poder tener a Alexia aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias, François. Bueno, igualmente. Vamos a conocer un poquito más, porque además tiene la exposición un nombre un poco particular, Ormus. Bien. Exactamente, ¿de dónde viene este título? Pues como te he comentado previamente, fue una idea, sabes, que vino así un poco espontánea, de hacer unas abreviaturas para poder encajar todo el trabajo que se está mostrando en la exposición, que se narra así: ornamento, música. Ajá. Bueno, nosotros hemos visto algunas de las obras, ¿no? Y la verdad es que nos han llamado la atención porque nos parece que son intrincadas y es una manera un poco de meterse en cuestiones de tu mundo, ¿no? Y también del mundo de las ciencias, como por ejemplo puedan ser las matemáticas y tal. Me gustaría sobre todo preguntarte, así lo primero, ¿de dónde viene la inspiración para hacer estas obras? Sabes, la inspiración es un proceso muy, muy particular, es un proceso muy interno. En mi caso, desde que yo era niña, lo tenía siempre muy claro. Practico meditación desde siempre prácticamente, igual que la pintura y otras artes, porque también me dedico a otras artes en cuanto a performance y cosas así. Ajá. Entonces, la meditación es la clave para toda la creación. Entonces, hay muchas formas de practicar la meditación. En mi caso, yo trabajo con el sonido, más que nada. Puede ser sonido cantado y puede ser sonido escuchado. En este caso, toda la obra se plasma como onda cromática, pero traducida desde el sonido. Digamos que en la mayoría de los casos suelo trabajar sin boceto previo para la mayoría de las obras que están expuestas. ¿Qué significa esto? Que como va fluyendo la energía, se va plasmando. Se va plasmando. Es decir, en realidad eso también tiene un nombre, se llama pintura visionaria, pero hay que entender que hay diferentes formas de pintura visionaria. En este caso es siempre práctica de meditación previamente, las respiraciones, pranayama, que ya los que practican yoga sabrán lo que significa. Y sobre todo es la capacidad del proceso, es decir, traducir este lenguaje musical a la onda cromática. O en la onda cromática. De eso trata más o menos a grosso modo. Bueno, vamos a invitar a nuestros oyentes a que si tienen cerca un ordenador o el móvil se metan en nuestra emisión a través de YouTube Live o también Facebook Live, porque al mismo tiempo que estamos hablando Alexia y un servidor, pues estamos viendo fotografías de la exposición, ¿no? Con lo cual lo van a poder ver y no solamente, bueno, pues escuchar la explicación de Alexia. En estas obras encontramos, como decimos, algunas figuras más abstractas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de figuras florales también geométricas y también algunos objetos un poco más como flores, por ejemplo, sobre fondos negros. Digamos que es un poquito diverso, es decir, puedes tocar varios motivos. Vamos a ver, en realidad todo es lo mismo. Lo que pasa que cuando yo voy a hablar de esta obra, justamente la última que has mencionado, esa colección, esta serie que se llama Bright Flower, Flores Resplandeciente, fue una cosa muy curiosa porque yo me senté enfrente de una pared blanca con esa sensación de ver en el vacío, sí, ¿sabes? Es una sensación. Y de repente, pues, en el proceso de observación de un punto, era una cosa muy espontánea. De repente vi la imagen completa, total, en mis ojos.
Y a partir de ahí se plasmó esa colección. Es decir, no hay ni un estudio floral, no hay nada de esas historias. Allí en estos cuadros realmente se representa la esencia de la vida. Por eso es que se llama flor resplandeciente. El fondo negro representa el universo como la sustancia que crea. El rojo y el blanco principalmente es la energía femenina, la energía masculina, es decir, los principios de la creación. A través de las cuales se crean. Y las flores, pues para mí la flor es la expresión perfecta de la creación. Lo más bonito para mí de lo que hay en ese planeta son todo tipo de flores y es una inspiración. Ya sin hablar de la geometría sagrada y lo que conlleva el conocimiento de los códigos subyacentes a la obra en sí. Porque en cada obra hay un mensaje, hay símbolos, para ser un poquito más complicados la explicación. Ajá. Hay símbolos pequeños, pequeñas pinceladas. Entonces, a través de el color, a través de la forma, en este caso ya paso de las flores de la colección de Bright Flower a otras historias. Entonces, los soportes se utilizan diversos. Entonces, aunque tú veas que hay una cosa, todo tiene la conexión íntegra. Esto viene de mi cabeza. No hay nada que yo simplemente copié las flores. ¿Para qué? La creación es perfecta. Yo no quiero copiar nada. Entonces es un lenguaje interno que está plasmándose a través del lenguaje pictórico. Entonces en esos casos hay diferentes soportes, hay diferentes técnicas sobre todo. La que salió hace un momentito es un collage con fondo amarillo y también tiene un significado. Bueno, pues como esta entrevista también, esta conversación es para, bueno, pues descubrir esos códigos, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos la posibilidad de poder preguntarte, ¿no? Si nos acercamos a la exposición porque ese día no estés, ¿no? Vamos a dar algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ese cuadro, recuerdo que era fondo amarillo, hay unos símbolos de caligrafía china, mejor dicho, no símbolos, sino caligrafía china, ¿no? Y también encontramos otras imágenes. Danos un par de pinceladas, ¿no? De símbolos que podemos encontrar en esa imagen. Por ejemplo, los colores. Los colores y los elementos vegetales. En este cuadro hay movimiento que parece una llama. Y eso es la energía kundalini. Es decir, ¿qué significa kundalini? La energía primogénea que ayuda a que el ser humano pueda conectar con su verdadera esencia, aparte de la forma corpórea. Es decir, entonces, si veis el cuadro, vais a ver, hay un fluido ondulativo. Y luego también en este cuadro particularmente hay cosas que representan una especie de corriente. La corriente, pues, en el yoga, como dicen los grandes maestros, en el loto hay 1000 pétalos. Y cada pétalo es una filosofía que forma parte de los libros antiguos de la filosofía védica. Entonces gráficamente se está representando a través de esto. ¿Por qué? Porque hay códigos de la escritura china, porque para mí realmente el conocimiento viene de una sola fuente, la cual se bifurca por diferentes territorios. Y ya eso es un tema aparte porque sería muy complejo y no hay tiempo para explicar de qué va todo ese tema. El amarillo para mí, por ejemplo, amarillo es, ¿cómo decirte? Es la representación del estado de multiverso más elevado, amarillo dorado. Entonces el oro, porque Hormuz también significa alimento de los dioses y es el oro, aurum, elemento aurum. Entonces en este caso el aurum es representado por la cromática metalizada y el amarillo para mí ha sido como un soporte para este lenguaje, digamos, ¿no?
Alexia, bueno, tú eres una ciudadana letona afincada ahora en Miraflores de la Sierra desde hace un tiempo corto, ¿no? Antes vivías en Madrid. Estoy viendo que tu obra está muy influenciada por conocimientos que has ido explorando, ¿no? En tu vida. Nos has hablado antes de que haces meditación desde hace tiempo. También eres profesora de yoga, te has formado incluso en la India. Sí. También eres diplomada en estilismo, diseño y moda, Sí. naturopatía, profesora de Kundalini Yoga. Sí. También eres cantante. Sí, pero, pero me has cogido ahí Ay, de cómo... sorpresa. De Bueno, sorpresa. lo que venía a decir era que, digamos, la obra de un artista que llega en estos momentos a nosotros, ¿no? Con esta exposición, también está influenciado por diversas cuestiones que tú has ido aprendiendo, explorando durante todo el tiempo, ¿no? Que no es Sí, una cuestión, es como un río, ¿no? Digamos que va todo total. confluyendo y ahora mismo es el producto de muchos planteamientos anteriores. Mucho estudio, muchísima investigación. Sobre todo hay que entender que yo me baso toda la experiencia espiritual tanto en la intuición, pero es que el conocimiento de las filosofías diversas, y no estoy hablando de la filosofía occidental porque ya no quiero tocarlo, pero también hay varias corrientes, sobre todo el sintoísmo para mí, que es una inspiración impresionante. Hay unos cuadros que realmente representan precisamente esto. En el jardín Zen, el universo se representa con una piedra muy alta. El ser humano se representa en medio, una piedra más baja. Y entonces la tierra se representa con otra piedra más baja. En los cuadros yo lo represento a través de las figuras, es decir, cuadrados, rectángulos y rombos. Y etcétera, etcétera, y los colores. Entonces, creo que me he ido ya, se me fue el hilo conductor. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de eso, de la inspiración, ¿no? Sí, De la obra es producto de lo que tiene el artista en la cabeza, ¿no? Y claro, desarrollando eso es, la antes. cabeza, pero sobre todo el corazón. ¿Sabes? Es que Muy es bien. complicado el proceso. Ya, Pero desde luego. la base también es investigación y estudio. No puedes siempre regirte por las experiencias místicas porque tienes que darles algo de tierra, es decir, las fuentes para mí, las más complejas y las más verídicas son los Vedas y todo lo que conlleva el estudio profundo de esos textos tan antiguos. ¿Me permites una incursión? Sí, por supuesto. Hace unos días una persona me dijo que ¿para qué quiero saber todo esto? ¿De qué me sirve saber todo esto? Y yo me pregunté para mis adentros, quizás podría servirte para conocer tus raíces, de dónde viene el ser humano, para qué está aquí, cuál es la misión del ser humano en este plano dimensional. Entonces, claro, para darte la palabra, simplemente quería hacer esta pequeña incursión de una anécdota de hace unos días. Entonces, claro, este conocimiento no lo puede abarcar cualquiera porque se plantea una responsabilidad. Cuando tú sabes algo, tienes que vivir respecto a esa filosofía ya con el conocimiento. Hay que cambiar un montón de cosas en la cabeza. Y eso es la responsabilidad. La cuestión es, ¿la quiero o no la quiero? ¿Tengo valor? ¿Tener esa responsabilidad, ser coherente con la filosofía de vida o no? Y esto tiene un trasfondo impresionante después. Así que... Pues ahí lo dejamos. Yo creo que lo mejor es acercarnos a la Casa de Cultura de Miraflores de la Sierra, tener un poquito de suerte y que tú estés por allí, ¿no? Sí. En esta exposición Hormus que vamos a poder ver hasta el 30 de julio en la Casa de Cultura de Miraflores de la Sierra. Alexia Olejnika Gülfer, muchas gracias por acercarse a nuestros estudios en Colmenar Viejo para poder hablar de esta exposición. Te deseamos lo mejor. Gracias a ti, de verdad. Igualmente. Gracias a vosotros, a todos los técnicos y a todo el equipo. Muchas gracias. Gracias y suerte.